Bueno, ahora vamos directamente al tema de hoy, porque es un tema sumamente importante. Presta atención al informe y ya venimos a hablar con el doc. Este lunes arrancamos la semana como tantos otros lunes, cuidando tu corazón. Sabemos que tenemos que cuidarlo de infartos. También sabemos que tenemos que cuidarnos de los accidentes cerebrovasculares. Pero hay una tercera enfermedad, la tercera olvidada, de la que nadie habla. Enfermedad vascular periférica, también conocida como enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad obstruye grandes arterias que no forman parte de la vasculatura coronaria. Hoy, en Tardes Compartidas, enfermedad vascular periférica. Exactamente, y para hablar de ello, qué mejor que nuestro médico cardiólogo de Tardes Compartidas y de muchísimos mendocinos, el doctor Ariel Sabio. ¿Cómo le va, doc? Bien, yo sé cómo está. Muy bien, ¿cómo fue su finde? La verdad que muy bien, porque estuve esquiando en Penitentes. Ay, qué mal la pasa, doc. Con razón su corazón está genial, lo cuida, no tiene estrés. Sí, un poco de estrés de la medicina, pero cuando voy a esquiar se me pasa todo. Pero, doc, ¿cuántos somos acá en el estudio? Nos hubiese dicho y hubiésemos ido todo, ¿no? ¿Vos qué haces? ¿Esquiás, Por pelopatín? supuesto. ¿Qué haces? Los fines... roller. No, Marito hace snowboard. Snowboard, Sí. ahí me cuesta. Con lo de esquí no tengo problema, pero para el snowboard es como que me cuesta un poquito más. Yo lo veo más difícil. Es más difícil. Yo lo veo Pero más mis difícil. hijos los manejan perfectamente. No, olvídese, los chiquitos, Los chiquitos, no tienen mis hijos nada. de 11 años esquían como si hubieran aprendido desde que desde que nacieron. Exactamente, así. Es verdad, bueno, Una cosa... es que uno, por eso uno siempre dice que, y no está mal dicho, que uno siempre tiene que empezar a aprender todo desde chico. Desde chico, porque claro. es donde no tenemos el miedo que después empezamos a evaluar de grande. Entonces, bueno, no, porque ya veo que de los chicos no tienen como esa inocencia Claro. y eso de miedo es Y liberar. aparte con las rodillas que ya están un poquito gastadas por las artes marciales, yo tengo que tener un poquito de cuidado cuando hago los giros y todas esas cosas. Doctor- Los niños pasan saltando todo. Bueno. No tienen ningún problema, ni medio drama. Olvídese, no, el doc es un maestro. Ya vamos a hablar un día de la vida personal del doc, de lo que él hace habitualmente fuera de su profesión de médico cardiólogo. Pero hoy muchas hablamos de una enfermedad que yo, por ejemplo, no tenía mucho conocimiento de ella y está bueno para que todos la tomen en cuenta, porque como todo, hay actitudes, hábitos o enfermedades que pueden llegar a disparar lo que vamos a hablar en el día de hoy. Exacto. Hablamos de la enfermedad arterial periférica. ¿Qué es, doc, esto? Empecemos diciendo, como siempre, Sí, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, en el mundo, sí. pero que afecta a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Sí. Por lo tanto, provoca un infarto agudo de miocardio. El paciente puede fallecer o puede quedar con secuelas graves, al igual que la ACV. Sí. Hay otras enfermedades que afectan otras arterias, bien como se decía en el informe, y que nos dan la pauta de que el corazón y el cerebro también pueden estar enfermos, porque si están ocluidas las arterias de los miembros inferiores, la probabilidad de que esté ocluida una arteria del corazón es muy alta, Claro. al igual que tenga un alto riesgo de ocluir una arteria del cerebro. Sí. Entonces, por eso es la enfermedad olvidada, porque en realidad no produce muerte del paciente, porque a lo sumo si se obstruye una arteria se puede hacer un intervencionismo con cateterismo, que es mi especialidad, o Sí. un bypass, por ejemplo, a través de un cirujano, Claro. o cuando la cosa está muy grave se puede hacer una amputación, pero no provoca la muerte del paciente. Entonces, los cardiólogos a veces la ponen como una enfermedad casi olvidada. Bien. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros llega un paciente al consultorio, los cardiólogos modernos no miramos solamente el corazón. Un chequeo general. ¿Por qué? Porque la gente, las personas piensan que el cardiólogo solamente observa el corazón. Sí. No, nosotros observamos el sistema cardiovascular, Bien. que son todas las arterias que salen del corazón y irrigan todos los órganos vitales, Y es del ahí organismo, donde encuentran esta enfermedad olvidada. donde encontramos esta enfermedad olvidada. Porque podemos tener enfermedad en las carótidas, podemos tener enfermedad en los miembros inferiores, enfermedad, por ejemplo, en las arterias renales, Sí. que provocan, por ejemplo, hipertensión arterial reactiva al tratamiento. Ajá. Eso también es una enfermedad
vascular periférica. O sea que si no se hace un control o un chequeo general, como usted dice que hacen los médicos modernos que evalúan el modernos todo, y antiguos también. Y antiguos, sí. Pero que es lo que debería hacerse. Es lo que debería hacerse. Es lo que debería hacerse. O sea, que aquel que no lo esté haciendo, ese es el que lo consideramos moderno, pero igualmente es lo que se debería hacer. En ese paneo, como en ese paneo general del paciente, es donde uno puede encontrar. Uno se da cuenta, todo. y es muy simple, porque el paciente llega, se acuesta en la camisa. Sí. Lo primero que yo hago Eso le es quería palpar preguntar, ¿cómo? los pulsos, así como se palpa el pulso radial. Sí. Podemos palpar 4 pulsos en cada pierna y saber cómo está la circulación. Ahí ustedes se pueden dar cuenta si está obstruido o no. Ahí nos damos cuenta si está obstruida. Si los pulsos están presentes y son simétricos, quiere decir que la circulación arterial es buena. O sea que ese paciente tiene menos probabilidad de tener enfermedad coronaria y enfermedad cerebral. Sí. Doc, esto que usted recién dijo de esta enfermedad, ¿no? Enfermedad arterial periférica, si bien no es una causa de muerte, Sí. pero a ver, si no me la descubren y yo continúo con esto, tarde o temprano, Voy a tener un problema grave en el corazón o en el cerebro. o sea que igualmente me puede llevar, o sea, si bien no es desencadenante directo, pero indirectamente me puede llevar a la muerte. Claro, es un marcador de que yo tengo enfermedad coronaria Sí. y que en algún momento voy a tener un infarto. Bien, Y es un marcador de que en algún momento puedo tener una ACV. Claro, totalmente. Es algo ¿Me que entiende? para Por prestar ejemplo, si atención. usted tiene una oclusión leve en una arteria de los miembros inferiores, Sí. puede tener un 25% a 5 años de mortalidad. Y si usted tiene una lesión severa, casi oclusiva o suboclusiva o severa, más del 70% de la oclusión de la luz, Sí. puede llegar a tener a los 5 años 75% de mortalidad por enfermedad cardiovascular, la que definimos recién, corazón y cerebro. Claro. Entonces, o sea, que por eso sí es o tan sí hay que- importante. Claro. Doc, y por ejemplo, ¿la causa? No hay una causa. así Sí, como sí, la específica. causa es la misma que Sí. provoca las enfermedades cardiovasculares, es decir, empecemos por la primera, colesterol, Sí. tabaquismo, diabetes, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, las que nombramos Las habitualmente. que siempre nos llevan por el mal camino. Por el mal camino, porque las arterias son Las que ya todas, conocemos. están constituidas todas del mismo material Claro, y exacto. se afectan de la misma manera. Pero acá hay una salvedad que es muy importante que el televidente tenga en cuenta. Sí. Es que en fumadores se produce con mayor frecuencia. Bien. Yo que hago cateterismo, coloco catéteres adentro de las arterias y observamos las arterias, cómo Sí. se van ocluyendo, vemos que hay unas arterias que se llaman las ilíacas internas. Sí. Las arterias ilíacas internas irrigan los órganos sexuales. O sea, ramas de esas arterias irrigan los órganos sexuales. Sí, sí. Por lo tanto, los órganos sexuales van perdiendo irrigación. Perfusión sanguínea, me refiero, esa sería la palabra correcta. Sí, Pero para la gente, irrigación. sí, sí. Entonces, ese paciente pierde función sexual, o sea, entra en disfunción eréctil. Claro. Así que ahí tenemos para el televidente, el señor, por favor, dejar de fumar, porque ahí recuperamos la circulación a nivel de los órganos sexuales. O Bueno. sea que es un incentivo más para poder dejar de fumar. Totalmente. Y una señal para también ver que puede estar pasando esto Por que estamos supuesto, hablando en el día de cuando hoy. me refieren de este tema, inmediatamente yo palpo todos los pulsos en los miembros inferiores. Y seguro que me encuentro que hay uno que no está funcionando. Hay una arteria obstruida y después tengo que investigar, obviamente, porque no empiezo investigando los miembros inferiores. No, Empiezo no. investigando el corazón. Sí, sí, sí. Porque como dijimos recién, por una obstrucción de una arteria de la pierna, no va a pasar nada. O sea, Claro. a lo sumo lo tendremos que operar de urgencia. Pero Pero- por una obstrucción de la arteria del corazón o del cerebro, Ahí sí. o el paciente fallece o queda con una secuela severa. Total. Quería decir los síntomas, nada más, A si ver, tengo un poquito sí, de no, tiempo. obvio. Cerramos con los síntomas. Cerramos la Cerramos nota con para los que síntomas la porque gente el paciente tiene lo- que reconocer cuándo tiene que ir a ver al cardiólogo. A A, ver, mí o no. al cardiólogo de confianza. Cerramos la nota entonces con los síntomas. Con los síntomas. El paciente cuando camina, si tiene una obstrucción severa, camina 20 metros y se tiene que detener porque siente un dolor intenso en los músculos de la pierna de acuerdo al nivel donde esté obstruida. Perfecto. la ¿Arriba o arteria. abajo? Arriba o abajo, puede ser los gemelos O o los cuádriceps. los cuádriceps o los bíceps femoral, por ejemplo. Sí. Se tiene que detener. ¿Por qué? Porque a medida que va caminando, el músculo necesita más sangre. Sí, sí. Si la arteria está subobstruida, o sea, no está obstruida del todo,
no pasa sangre suficiente y el músculo queda isquémico. Isquémico significa que queda con muy poquita sangre. Por eso. Provoca un dolor muy Esa fuerte, es la sensación. como si fuera un calambre, y el paciente se detiene Perfecto. a los 20 metros. Supongamos que tenga una obstrucción más leve, se va a detener a los 50 A los metros. 50, pero se va a tener que detener porque va a sentir un Y dolor. si, y si tiene obstrucciones muy leves, va a sentir dolores durante toda la caminata. Perfecto. Pero a nosotros, este paciente, ¿sabe cómo lo llamamos? Los miradores de vidriera. Claro, pues Claro, se van parando cada y esto sale en los libros, ¿sí? Sale en los libros. ¿Por qué? Porque el paciente sale a pasear por el centro, por ejemplo, y 20 metros, bueno, para disimular, mira la vidriera, se le pasea el dolor. Ah, claro, para Y sigue. Bueno, y esta es la anécdota de cómo Sí. se manifiesta y cómo lo cuenta el paciente al médico cuando Esa es como lo la más consulta. frecuente, el síntoma. Ese es el El síntoma. Perfecto. Hay otro síntoma, cuando esto ha pasado a mayor gravedad, no sé si tengo tiempo de decirlo, el pie se pone frío, Ajá. se pone pálido, duele muchísimo y ahí es que se ha ocluido la arteria por completo y tenemos que actuar rápido. Perfecto. Voy, hago una angioplastia, coloco un catéter, abro la arteria y con eso vuelve a circular la sangre hacia el pie y se recupera el pie. Bien, prestar O, atención también. Si la lesión es muy severa, muy larga y no se puede colocar un catéter, hay que ir a una cirugía de bypass de miembros inferiores. Pero si yo a ese paciente, cuando empieza con síntomas, le empiezo a dar la medicación adecuada, de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria, la misma medicación, más otro medicamento que se llama silostazol, que hace que los glóbulos rojos pasen por las obstrucciones muy No hace fácilmente, Sí. yo detengo los factores de riesgo y ese paciente recupera la movilidad Claro, inmediatamente como todo, hay que y recupera detectarlo a la calidad tiempo. de vida. Hay que detectarlo a tiempo. Apenas empezamos a sentir dolor de miembros inferiores, cuando estamos caminando, consultamos y lo podemos detener al proceso antes de que tenga que llegar a una amputación, a un bypass periférico Algo más de miembros serio. inferiores o a una angioplastia como la que hago yo. Impresionante. Y si no lo vas a ver, porque cualquier duda acá en el canal, creo que todos ya nos vemos con el doctor Sabio. Todo Mendoza se ve con el doctor Sabio. Es impresionante, aparte es un lujo, la clínica es, el centro médico es impresionante. Muchas gracias. Así que es un placer estar allí. Y lo hablamos con una eminencia, como siempre tratamos los temas médicos, en este caso con nuestro médico cardiólogo, el Muchas doctor. gracias por el concepto. Ah, no, es así, Ariel Sabio. Como nos llaman después todos, explotan los teléfonos porque quieren verlo y me parece muy bien porque es bueno saber que contamos con buenos profesionales. Gracias, Doc. Un Gracias. placer.